Hola, un saludo. Pues este vídeo va a tratar sobre altavoces, especialmente altavoces antiguos. Que antiguos solamente tengo este que podéis ver aquí delante. Este ya es más moderno, es viejo pero más moderno. Y aquí en el fondo algunos modernos también. Y bien, pues esto es un altavoz electrodinámico, ¿no? Principalmente los primeros altavoces que se emplearon, ¿no? Como podéis ver, lleva asociado un transformador. Y claro, lo primero que tenemos que saber respecto a estos tipos de altavoces, para repararlos, para aprender de ellos, es localizar los terminales de entrada y salida del transformador. Este transformador se llama transformador de baja frecuencia. La baja frecuencia es una palabra que puede sonarle a chino a mucha gente, ¿no? La baja frecuencia no es otra cosa que la audiofrecuencia. ¿Qué es la audiofrecuencia? Es lo que podemos oír. Todo lo que podemos oír es una audiofrecuencia o baja frecuencia, ¿vale? Y para ello observamos que los contactos correspondientes al transformador son los que conectan los cables del devanado, y los que son de la excitación del altavoz pasan de largo hacia el cono. Vemos aquí unos cablecitos amarillos. Uno va a este contacto y otro va, en este caso, al otro. Hay diversas combinaciones, ¿no? Entonces estos son los que van a la bobina del cono, ¿vale? Y los del transformador propiamente dicho, en este podemos ver que tiene 5 contactos. Si vemos aquí, tiene un cablecito que sale del interior hacia gruesecito, hacia este contacto, aquí igual y aquí igual. En este modelo solo se ha empleado los dos de fuera, ¿no? Y desde ahí nos lleva unos cables hacia esta clavija. Este, a pesar que es muy antiguo, ya era algo más moderno, porque los más antiguos no llevaban este tipo de clavija para facilitar las reparaciones, ¿no? Iban conectados directamente al interior de la radio, el amplificador o lo que fuera, ¿no? Por otro lado, lo segundo que debemos saber de este tipo de altavoz, que es un altavoz, no lo he dicho, electrodinámico. Ahora veremos más tipos. Un altavoz electrodinámico normalmente llevan este transformador. Pues lo segundo es que el transformador, como iba diciendo, va conectado por medio de 4 cables que van a una clavija que puede separarse del aparato, ¿no? Como hemos visto. Y más antiguamente, como ya he dicho, iban soldados directamente, pues uno al cátodo de la amplificadora de potencia, que eso es una válvula termoiónica, llamada válvula de salida o final, ¿vale? Las válvulas donde
va conectado el altavoz normalmente, Iván. Es la válvula amplificadora o amplificadora de potencia, y también la llamaban válvula de salida porque estaba al final ya de toda la recepción, la amplificación, etcétera. La amplificación o final porque estaba la última. Estos tipos de altavoces lo podemos numerar, incluso ponerle colores diferenciados, ¿no? Normalmente eran amarillo, negro, verde y rojo, creo. No sé, no en este sentido como yo lo he dicho, no lo sé ahora, en estos momentos, ¿no? Yo los tengo numerados, no sé si se llegará a ver. El 1 y el 2 son los de la excitación, y el 3 y el 4 son los del altavoz. Visto de esta forma, el 1, el 2, 3 y 4. Así sí. ¿Veis? Aquí me he hecho yo un croquis para ampliar conocimiento de estos temas. ¿Ves? Esto es lo mismo que hemos visto. El del centro me queda libre. El 1, el 2, el 3 y el 4. Nos sirve por si se nos suelta un cable. Yo le tengo puesto aquí la numeración también. Le voy a cambiar los cables. A esto también le voy a cambiar los cables, no ahora, en el vídeo, después. Los terminales correspondientes a la bobina de excitación, el altavoz propiamente dicho, corresponde a las patitas gruesas. Si observamos esta clavija, lleva las 4 patitas correspondientes a los 4 cables, y si vemos bien hay 2, esta y esta, que son más gruesas que esta y esta, para que no haya error a la hora de conectarlo y estropeemos las cosas, ¿no? Entonces hemos dicho que las patitas gruesas corresponden a la bobina de excitación del cono del altavoz, y por lo tanto las 2 finas pues son las que corresponden al transformador. El 1 y el 2. El 1 y el 2 son a la gruesa, porque son de la bobina de excitación. Y el 3 y el 4 van conectados al transformador, las 2 finas. ¿Veis? Aquí tengo yo los números. Esto se puede conectar con 4 cables sueltos, como está aquí. Es recomendable liarlos así un poquito. No los quiero tocar ahora mucho porque quiero, aunque lo tengo señalado, pero no creo que se suelten los 4 a la vez. Pero aquí no los tengo señalados en la base. Como decía, se puede conectar de uno en un cable. 2 cables que lleven un par cada uno. Sí, un cable doble por aquí y otro cable doble, ¿vale? También se puede conectar una manguera que contenga 4 cables. De toda esa forma se puede hacer. Bien decir que un transformador, cualquier transformador, esto no deja de ser un transformador,
no se puede conectar a corriente continua porque se estropearía rápidamente, ¿vale? Sin embargo, se conecta a continua pulsante porque lo que nos llega desde la válvula amplificadora de potencia o válvula final es continua pulsante, pero el transformador solo va a dejar pasar la parte alterna en este tipo electrodinámico, ¿vale? Aquí tengo yo una pequeña lista de cómo elegir un altavoz antiguo, ¿no? Hoy es posible que hayan cambiado las cosas, ¿no? Para elegir un altavoz antiguo, si obtenemos uno de 5 pulgadas de diámetro, es decir, una aclaración por si alguien, no lo va a repetir, le suena chino, el diámetro es una línea imaginaria que desde un extremo pasando por el centro nos llega aquí, ¿no? Entonces el diámetro es de aquí a este punto, ¿vale? En pulgadas, no en centímetros. Los altavoces normalmente son, por regla general, son en pulgadas, ¿vale? Pues entonces, para uno de 5 pulgadas, la potencia óptima de trabajo es de 2 vatios, con picos de potencia de 4 vatios. Es decir, que hasta 4 vatios, no para trabajar continuamente a 4 vatios, sino que alcanza algunos momentos, 4 vatios, no le pasa nada, no se estropea. Estamos hablando de altavoces antiguos, ¿vale? El de 6 pulgadas, la potencia óptima estaría entre 3 y 4 vatios y picos de potencia de 5 vatios. El de 8 empezaría a funcionar con 2 vatios. Si tiene 1 vatio no va a excitar la bobina porque es muy grande, de 8 pulgadas. Entonces la potencia óptima, lo mínimo sería 2 vatios para que empezara a funcionar. Y máximo 5 vatios, con picos de potencia de 6 admitiría, ¿vale? Y entre 10 y 12 pulgadas, pues su potencia óptima estaría entre 5 y 10 vatios. Y los picos de potencia, 10 vatios. Pues pico de potencia de 10 vatios, ¿vale? Estas serían las potencias de trabajo adecuadas. Aquí puse yo un ejemplo, esto es solo un ejemplo, para hacer un cálculo aproximado de la potencia de un altavoz, aproximado, en función de conocer los ohmios del devanado y el voltaje aplicado. Si por ejemplo 1800 ohmios le aplicamos 160 voltios, la intensidad, conocemos que la intensidad que circule por el circuito de 0,1 amperios, pues emplearíamos esta fórmula, voltaje por intensidad igual al vataje, 160 por 0,1, 18 vatios. Ahora si no sería para hacerlo, transformarlo en reales, en prácticos, sería dividir los 18 vatios, o sea, multiplicarlo por 2, nos daría 26. Y esto, multiplicación por el doble, lo dividiríamos entre 2 y nos daría 13 vatios reales, ¿no? Conociendo estos datos, ¿no? Bien. De la válvula amplificadora de potencia llegan las variaciones de audiofrecuencia, baja frecuencia, de corriente alterna
y de esta sale una corriente continua pulsante de audiofrecuencia, que es lo que expliqué antes. Al transformador de acoplamiento del altavoz llega o entra esta corriente continua pulsante por el devanado primario. La continua pulsante procedente de la válvula de potencia nos entraría por el devanado primario. ¿Cuál devanado primario? Pues el devanado de los contactos del transformador. ¿Vale? Y la continua no pasa por el transformador, porque una corriente continua pulsante, como he dicho antes, para recordarlo, lleva los dos tipos de corrientes, tanto la continua como la alterna. Pero aquí, digamos que haría de filtro y no dejaría pasar la corriente continua. Dejaría solo la alterna para excitar la bobina y hacer que la membrana del altavoz pues funcione. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos un voltaje de entrada de 90 voltios y una impedancia de 5 ohmios. El transformador primario tiene 30 vueltas. El transformador el primario, el del transformador, tiene 30 vueltas de hilo de cobre, como suelen llevar los transformadores, ¿no? Y el transformador secundario tiene solamente una vuelta, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que tenemos una relación de 30:1. Por cada uno del secundario, 30 en el primario. El secundario tiene menos hilo. Observad que el secundario de este tipo de transformador tiene menos bobinado, o sea, tiene menos bobinado que iba bien. El secundario tiene menos bobinado que el primario. No va a amplificar la tensión, no la va a amplificar, porque tiene menos espiras. El segundo solo tiene una y el primero tiene 30. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Al ser un transformador de este tipo, los que llevan estos altavoces electrodinámicos, pues ocurre que hace esta relación de espiras entre primario y secundario, lo que consigue es que la tensión sea 30 veces más pequeña. Esta relación que estamos viendo aquí, 30:1, hace que la tensión sea 30 veces más pequeña. Y por contra de esto, la intensidad será 30 veces mayor. Aquí no se trata de ampliar el voltaje, sino de reducirlo con la idea de aumentar la intensidad, es decir, los amperios, ¿no?, para mover el cono del altavoz. Transformadores de acoplamiento al altavoz. En los receptores universales, un receptor universal es una radio antigua que trabajaba tanto con corriente continua como con alterna, por eso le llaman universales, y carecen de transformador de alimentación. La alimentación
adecuada para el funcionamiento se consigue a través de una resistencia regulable, pero no es un potenciómetro, es una resistencia con que las bridas que lleva se pueden mover. Entonces los receptores, decía que los receptores universales, el devanado de campo de un electrodinámico no se emplea como filtro de corriente debido al exceso de caída de tensión que provocaría. Ahí en los receptores de radio llamados también de corriente alterna se empleaba para ahorrar en materiales y no ponerle un nacelle de filtro, que es una bobina que hace las funciones de filtrar la corriente alterna para conseguir una continua más pura, pues se empleaba el transformador del altavoz. Hacía doble función para el altavoz y también para filtraje, pero en corriente altavoz una radio universal, de la que hemos hablado ahora mismo, pues no se podría emplear, ¿vale? En la corriente radio universal tiene que llevar su transformador dedicado exclusivamente al altavoz. El devanado de campo magnético es el del altavoz. Se llama tanto devanado de campo magnético como excitación. Son dos formas distintas de decir lo mismo. Luego hay más tipos de altavoces. El más común es el que se llama autodinámico o de imán permanente, que es el más conocido, ¿no? Como puede ser estos tipos de... ¿Veis? Que nos lleva aquí el imán externo. Aquí se puede visualizar perfectamente el imán. Es un altavocito moderno y vemos ahí el imán, nos lleva transformador. Eso se llaman autodinámico o de imán permanente. Este que estamos viendo, electrodinámico. Luego tenemos otra forma que se llama altavoz autodinámico. Esto os voy a enseñar en la tablita que yo me he hecho aquí y es mejor. ¿Veis? El otro tipo de altavoz, como he dicho, se llama autodinámico o de imán permanente, el que hemos visto, que puede ser perfectamente este también. Lo único que este está aislado. ¿Veis? Aquí no está aislado. El altavoz autodinámico es igual, lo mismo, otra forma de decirlo, que altavoz magnetodinámico. El altavoz dinámico es igual a un altavoz electrodinámico. ¿De acuerdo? Y luego existe un tercer tipo, que diríamos que es mixto, que es el altavoz magnético. El altavoz magnético es autodinámico, de imán permanente y magnetodinámico. Este tiene transformador, pero solo dos hilos. Lleva imán permanente en vez de bobina de campo como el electrodinámico y solo primario. Entonces, el altavoz magnetodinámico diríamos que es un altavoz mixto. ¿Por qué? Porque lleva un transformador, pero de un solo devanado, ¿no?
y lleva imanes también. Sería una mezcla entre los dos, ¿no? Bien. Bien decir, los altavoces, tanto estos antiguos como los modernos, se pueden montar también en serie o paralelo, y también en un circuito mixto, ¿vale? Que también existen amplificados con la tensión de red directamente. Eso hoy día se ve o se veía mucho en los home cinemas, equipos de música que tienen salida para subwoofer, se llaman, suelen ser altavoces amplificados por la red, ¿eh? Y decir que las impedancias de los altavoces para estas combinaciones se tratan, para hacer los cálculos, como si fueran resistencias, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora seguimos. Pues continuando, íbamos diciendo que la impedancia de los altavoces para hacer estas combinaciones se tratan como si fueran resistencias. Y vemos aquí, he hecho yo unos dibujos donde vemos un circuito paralelo de altavoces, los cuales tienen una impedancia de 500 ohmios cada uno, ¿veis? Aquí vemos la bobina de excitación, la bobina de excitación, del transformador, la bobina del transformador. Estos son electrodinámicos, ¿no? Por el esquema son electrodinámicos. Entonces, si los ponemos, ¿veis?, en paralelo, la impedancia se divide. No nos da 1000 al ponerlo en paralelo los altavoces, ¿vale? Disminuye la impedancia a 250. Iré al común y este a... ¿vale? Luego, en serie, como podemos ver, unimos este polo con este y ya lo tenemos en serie. Del transformador, para colocarlos en serie, uníamos un punto del devanado del transformador de un altavoz a un punto del devanado del transformador del otro altavoz, siendo ambos de 500. ¿Veis? Les podíamos, ¿veis? La impedancia serían igual a 1000, se suman, ¿vale? La impedancia sería igual a 1000, se sumarían poniéndolo en esta distribución en serie. Y luego el mixto, pues sería, por un lado tendríamos dos juegos de altavoces. Esto se utilizaba pues en los cines sonoros, aquellos antiguos, ¿no? Y hasta los años 50, 60, los años 30, cuando empezó todas estas disposiciones, especialmente también los que se alimentaban por fuera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver este circuito, y porque esto son sencillos altavoces, pero podemos aprender muchísimas cosas, ¿no? Vamos a centrarnos a un poco, digamos, lo más elemental, lo más básico, que no es poco, ¿no? Bien, pues aquí tenemos dos altavoces que puestos en serie nos darían los 1000 ohmios, los dos de 500, y aquí tendríamos
otros dos puestos en serie también, como podemos ver, como hemos visto en este, que se conectan las bobinas del transformador. Aquí están conectadas igual, ¿veis? Y esto a su vez pues los conectamos ya aquí en paralelo, ¿no? ¿Veis? Si recordáis, pues es más fácil de ver, la resistencia en paralelo dividen la resistencia. Si ponemos dos resistencias de 500 se dividen, y si la ponemos en serie se suman, ¿vale? Si necesitamos una resistencia de 1000 ohmios, por ejemplo, y no la tenemos, pues, y tenemos dos de 500, pues la ponemos en serie y obtenemos una de 1000. Bien. Algunas cosas más, ya os digo que esto no terminaríamos. Bueno, tendría un fin, por supuesto, pero imaginad si entramos ya en altavoces modernos y muchísimas cosas más, ¿no? Para comprobar la continuidad del hilo de la bobina móvil, recordad que el hilo de la bobina móvil es el del cono. Estos también llevan, estos más modernos pues también llevan bobina móvil, ¿vale? Es aplicable. Es imprescindible desoldar uno de los extremos. En este caso, en el del transformador, es imprescindible desoldar uno de los extremos porque la corriente del ómmetro pasa por el transformador engañando la lectura. Como el transformador electrodinámico lleva, perdón, el altavoz electrodinámico lleva el transformador, que ya hemos visto todas estas cosas atrás, ¿no? ¿Veis? Colocamos aquí un ómmetro. Y puede ser que esté cortada esta bobina, ¿vale? Puede ser que esté cortada, pero no está midiendo esta. No basta con conectar los dos puntos, ¿no? En el que lleva el transformador. Tendríamos que desoldar un punto y entonces ya aislamos este transformador, este embobinado, perdón. Y entonces ya dejamos aislado, con unos que quitemos es suficiente, ¿no? Pues la corriente si cortamos aquí, la corriente pasa aquí y mediríamos si esto está cortado o no, ¿vale? Por otro lado, en los altavoces de aparatos de radio que no son universales, que ya hemos explicado lo que es, también llamados de ambas corrientes, los universales, es decir, los que no son universales, los que tienen un transformador, llamados comúnmente de corriente alterna, aunque ambos trabajaban con corriente, podían trabajar con corriente alterna, pero para diferenciar uno de otro, esto lo llamaban de corriente alterna. Y que están equipados con un altavoz electrodinámico y cuya bobina de campo hace el trabajo de ser de filtro, lo que vimos antes, siempre queda un leve zumbido residual. Siempre va a quedar un leve zumbido residual si en ese tipo de receptores de radio se utiliza el bobinado de campo, como ser de filtro. Y para eliminarlo, para eliminar ese zumbido, algunos de aquellos aparatos empleaban para eliminarlo o disminuirlo. No siempre se conseguía quitarlo del todo, pero sí se podía disminuir. Algunos incluían una bobina de neutralización. ¿Y qué era una bobina de neutralización? Una bobina de neutralización, os voy a enseñar este dibujo, era ni más ni menos que anteriormente
a la bobina de excitación del cono llevaba otra bobina, perdón, la bobina móvil del cono llevaba otra bobina que se llamaba pues bobina de neutralización. ¿Por qué? Porque esto se hacía con las espiras al revés, es decir, si estas iban a derechas, pues estas se ponían a izquierda, o viceversa, ¿no? Se ponían las espiras de la bobina de neutralización al contrario que la bobina móvil del cono del altavoz. ¿Vale? Aquí he hecho un dibujito más en detalle. Esta sería la bobina de neutralización, ¿veis? Yo la he pintado mirando para allá y esta la he pintado mirando para acá, ¿no? Y entonces aquí puenteamos el principio con el principio. O sea, en serie, ¿no? Se colocaban la bobina de neutralización en serie con la bobina móvil. Entonces iba, ¿vale? ¿Veis? Está en serie las dos bobinas, solo que esta con las espiras al revés. Y el motivo de que tuviera las espiras contrarias a la otra es para absorber, como hemos dicho, el zumbido inducido, porque claro, estaban empleando esa bobina para doble fin, ¿no? Entonces inducir significa que se transmite sin estar empalmados los cables, ¿no? Sino por el aire, ¿no? Por la proximidad de una bobina a otras induce, es la ciencia, digamos, básica de un transformador, ¿no? Bien. Pues de esta forma absorbía el zumbido inducido. Y de esta forma también, valga la redundancia, ambas neutralizan el zumbido, ¿vale? Al revés, pues una de ellas absorbía, la de neutralización absorbía ese ruido que se producía, ¿vale? Y no llegaba a de las dos a ser igual. En realidad lo que hacía es neutralizarse, digamos como si fuera, que no es así, una positivo y otro negativo, ¿no? Y algo así, ¿no? Neutralizarse, ¿no? Pero claro, eso tenía un inconveniente, que eliminábamos el zumbido, pero a la vez, después de eliminar el zumbido de esto que se producía en el altavoz, tendríamos también una pérdida de volumen sonoro, porque parte de la baja frecuencia, recordad, la baja frecuencia es la audiofrecuencia, lo que oímos, porque parte de esa baja frecuencia se desarrolla en la bobina de neutralización, ¿vale? Bien. Pues nada más. Pues ahora yo ya fuera de vídeo voy a cambiar estos cables, los voy a poner un pelín más largo, voy a hacer estas soldaduras bien. Me gustaría ponerle los colores suyos, los colores correspondientes. En vez de todos negros, pero están muy tiesecetes, están pasaetes del calor, de haber estado las veces que se enchufó dentro del mueble, etcétera. Y bien, he estado mi antigua radio universal de válvulas, la iba a sacar de donde la tengo yo colocada, y le di unos golpecitos con mala idea que tuve yo, y se fundió una lamparita, y a raíz de ahí pues ni os cuento, ¿no? Y ya pues con todas estas investigaciones pues me he decidido, por lo menos para compartirlo, respecto a los altavoces, que quizás, pienso yo, le interesen bastante más que los otros, que muy
o más complicado, ¿no? Y a la vez que quede pues un testimonio, digamos, de cómo eran los altavoces antiguamente y todas estas cosas que son siempre temas interesantes, claro, para los que les guste electrónica, electricidad, cosas antiguas, etcétera, ¿no? Pues bueno, ya no me enrollo más porque si no se va a hacer larguísimo el vídeo. Espero que os haya entretenido y gustado y nada, que le sirva a alguien que quiera aprender un poco cómo eran estas cosillas antes, ¿no? Ay, este otro tipo esto de un auricular. Nada, ya, ha cambiado todo mucho, ¿vale? Y nada, a ver. Pues nada, hasta pronto entonces. Adiós.